If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y justamente al cierre de esta semana sobre la mesa de trabajo está el programa de plásticos circulares en las Américas que implementa la Unión Europea en Colombia. Aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, por supuesto, la economía circular es fundamental y también el tema del manejo de los plásticos. Recientemente se ha legislado sobre los plásticos de un solo uso que deben ir saliendo desde el mercado y también en el entendido del impacto que tienen estos elementos en cuanto a la contaminación de fuentes hídricas y, en fin, cuando llegan también a rellenos sanitarios, el tiempo que demora en su degradación. Pues bueno, nos encanta esta mañana saludar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, a Kevin de Cuba, es líder del proyecto en Colombia del programa de plásticos circulares en las Américas. Hola Kevin, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Sí, muy buenos días, saludos a sus oyentes y aquí saludando desde la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿cómo le ha parecido inicialmente Bogotá? Hoy hemos tenido días soleados al cierre de la semana. ¿Qué ha opinado de la capital de la República? Siempre cuando visito la ciudad me encanta porque hay mucho que ver, mucho que hacer y mucho que conocer. Correcto. Y hoy arrancamos con un evento muy importante como parte de un componente principal del programa. Y sí, muy contentos con los resultados. Una Bogotá que está adornada con un verde, ¿no? Los cerros orientales, con parques, con humedales, una ciudad que le está apuntando a las ciclorrutas, una ciudad que se está transformando para ser sostenible y ecodinámica con el entorno, Kevin. Sí, correcto. Pues bien, entonces vamos al tema de los plásticos, el programa de plásticos circulares aquí en América Latina que promueve, que implementa la Unión Europea. Inicialmente el debate en la región es fácil llegar al sector productivo, llegar al consumidor, hablar de plásticos, de evitar el plástico de un solo uso. ¿Cómo ve ese debate que se plantea en la región, Kevin? Pues en este caso representamos un programa que está siendo implementado en 4 países de la región. Además de Colombia, estamos activos en el país de Brasil, Chile y Canadá. Y lo que todos tenemos en común es que hay muchos retos, especialmente cuando se trata de la gestión adecuada y responsable de los plásticos después de su primer uso. Y este programa se enfoca en particular, como indica el título del programa, cómo facilitar y apoyar a la cadena de valor de plásticos transitar hacia una economía circular. Uh-huh. Entonces, el tema de economía circular en sí es un tema relativamente nuevo y que aún falta mucha educación y creación de conciencia para entender claramente cuáles son los principios de la economía circular. Y de allí también, conjuntamente con todos los actores de la cadena de valor, identificar soluciones que sean compatibles con este tema. Y obviamente el fin a cabo de todas las intervenciones es tratar de prevenir contaminación de los mares, de los ríos y otros, pues que termine el plástico en ámbitos no deseados sin poder aprovechar y generar valor. Correcto. Acá, Kevin, hemos tenido laboratorios, por ejemplo, Providencia. Más allá del impacto que sufrió por cuenta de los 2 huracanes, en Providencia ya están impulsando el reciclaje de estos plásticos, en el entendido que es una isla
pequeñita y que no tienen dónde disponer estos elementos, pues ya tienen compactadoras, todo esto, y también la cultura del plástico de un solo uso, evitar pitillos y todo ello. A partir de ese microlaboratorio se puede implementar a nivel de Colombia, de ciudades, municipios, regiones, esa cultura, porque es un cambio de chip, Kevin, el que debemos tener desde el consumidor, pasando por la cadena productiva y también en el entendido que el plástico pues ha estado y seguramente seguirá estando por mucho tiempo. Sí, pues al final creo que todos que forman parte de la cadena de valor de plásticos tienen un rol crítico en entender las oportunidades y necesidades y alinear las narices hacia el mismo fin. Y en un caso de una isla, por casualidad, soy de la isla de Aruba. Una maravilla, Aruba. Entonces conozco muy bien Aruba. Sí. Entonces conozco muy bien la dinámica de vivir en una isla y tratar de resolver retos de plásticos, porque al final y al cabo, el único ámbito donde podemos intervenir es en compras sostenibles, compras circulares, porque muchas de las islas chiquitas, aisladas, no tienen acceso a tecnología, ni la infraestructura, y la habilidad de procesar esos plásticos. Entonces, una estrategia que son múltiples, pero una particular que tiene sentido, es inventarizar qué entra al territorio, a la isla, y tratar de anticipar qué posible uso se podrá dar. Entonces ahí hay toda una conversación sobre reemplazo de plásticos de un solo uso a otros tipos de materiales, por ejemplo, materiales compuestos de biocompuestos o que sean fácilmente de biodegradar. Y la lógica tras de eso es que muchas de estas islas no tienen la habilidad o infraestructura. Entonces, la única manera es ver si hay maneras de optar para productos que sean más fáciles de gestionar y de una manera práctica, utilizando metodologías y tecnologías ya comercialmente viables. Y uno de esos es simplemente compostar esos materiales para convertirlos en fertilizantes, o tecnologías un poco más complicadas y requieren un poco de capital, pero no son inalcanzables a nivel de comunidades chiquitas para convertir esos flujos de materiales en biogás o, por ejemplo, fertilizante o otros tipos de compuestos con valor agregado. Sin duda. Estamos hablando con Kevin de Cuba. Kevin es el líder del proyecto en Colombia del programa de plásticos circulares en las Américas que impulsa, que implementa la Unión Europea aquí en la región. Kevin es de Aruba y nos da gusto que esté aquí en la capital de la República, justamente en este importante lanzamiento que se ha dado al cierre de la presente semana. Bueno, Kevin, hablemos un poco de lo que representa y de lo que constituye la economía circular. ¿Cuáles son los principios de la economía circular para que los amigos oyentes de Caracol Radio en Colombia y en diferentes regiones del mundo donde nos escuchan, pues tengamos claro y nos vayamos cada día más familiarizando con ello y ajustándonos a ello? Pues el primer mensaje clave que quiero compartir es que economía circular no se trata de reciclaje. Y lo digo a propósito, porque hay una tendencia de muchos actores que conectan la gestión de residuos sólidos y intervenciones a nivel de reciclaje uno a uno con el tema de economía circular. Quiero dejar eso claro, porque la economía circular, la palabra en sí, indica que hay una necesidad de cambio del sistema, el modelo económico, macroeconómico a nivel planetario. Actualmente, todas las actividades que llevamos a cabo a nivel productivo, comercial, son basadas en un sistema lineal, donde extraemos recursos naturales, los manipulamos, los convertimos en productos y empaques, los presentamos en el mercado, se utilizan y luego se descartan lastimosamente en rellenos o otros ámbitos no deseados. Ahora, la lógica tras de una economía circular es cómo replicar procesos cíclicos que normalmente ocurren en la ecología, en la naturaleza, donde hay un simbiosis de diferentes interacciones entre actores, donde nunca se genera un impacto negativo. Entonces, si observas bien qué surge y ocurre en la naturaleza, hay muchas especies dentro de un ecosistema donde se intercambia energía, agua, materiales,
sin generar basura. Entonces, la idea tras de la economía circular es replicar esos procesos que se observan en la naturaleza, pero contextualizándolo, aplicándolo en el mundo moderno, en la economía moderna que fue creado por el ser humano. Pues la idea es cómo ayudar al ser humano a convertirse en una especie más coherente como todas las demás especies en este planeta, que al final no resulte en generar impactos negativos para su entorno y para su mismo bien. Entonces, eso suena muy filosófico. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built. 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pero ahí arranca en entender el porqué. Claro, no, además de filosófico es trascendente porque nos pone a reflexionar, Kevin, y sí, no se trata de reciclar ese principio y esa claridad que tú nos planteas y sobre la cual insistes. La economía circular no se trata de reciclar, sino de tener un cambio, que es fundamental, un cambio de modelo de nuestra economía a nivel orbital, planetario. Kevin, yo recuerdo en mi niñez que mis padres me mandaban o me decían ir a comprar la leche y el pan. Y para traer la leche teníamos una botellón, y allí llegaba uno y le llenaban el botellón con la leche, lo tapaban y yo regresaba con la leche y con el pan en una bolsita de papel. Hoy en día la leche viene en empaques, en cartones, Tetra Pak, bueno, en fin. ¿En qué momento nos desconectamos? Porque yo veo que en el pasado, por ejemplo, mis padres llevaban bolsas, lonas de fibra natural o canastos y luego las 12, 15 talegas con las que salen actualmente de un supermercado. Éramos más sostenibles, más, comillas, cercanos a una economía circular en el pasado y hoy en día nos alejamos. Pues hay varias razones. Pues un elemento clave es la obsolescencia programada. Okay. Eso es influenciado por varios motivos, varios factores. Para dar un ejemplo concreto, imagínate entrar en un supermercado hoy en día y comprar aguacates cubrido por un plástico flexible y una base de, digamos, polipropileno, o un trozo de banano que está empaquetado. Entonces, hasta cierto grado, perdimos esa lógica o muchas veces se argumenta bajo razones de higiene o de salud, pero hay ciertas aplicaciones de plásticos que simplemente no tienen sentido. Eso es un hecho. Ahora, sí se tiene que reconocer que el plástico, que es inventado por la creatividad humana, ha sido un producto y material muy versátil y funcional para varias otras aplicaciones. Lastimosamente no hemos podido crear la capacidad, la infraestructura y las tecnologías adecuadas para poder recuperar esos flujos de materiales y garantizar que no terminen en un ámbito no deseado. Entonces, que realmente logremos cerrar ciclos. Ahora, una manera para mejorar esto es no solamente reconocer ciertas prácticas ancestrales o culturales, como acabaste de indicar, porque a veces ni hay necesidad de utilizar ciertos materiales o empaques, pero si al final te toca utilizar algo físico, entonces enfoquémonos en su diseño adecuado, sostenible, econeutral o hasta circular. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si intencionalmente diseñas un producto o empaque bien,
eso facilitará a todos los actores en la demás parte de la cadena poder hacer su trabajo más efectivo. Entonces, si puedes diseñar un producto que sea fácilmente desensamblaje, fácilmente decompostable o cualquier otro mecanismo, podrás facilitar a un tercero hacer su trabajo mejor de recuperar esos flujos de materiales de manera homogénea, limpio y manteniendo su valor económico. Porque al final y al cabo tiene que ser aportado con una lógica de un modelo de negocio viable. Cierto. Y entonces solamente de esta manera podrás garantizar de antemano que una vez entre el mercado, que alguien más lo podrá utilizar de manera coste efectiva y recuperar su valor y reinsertarlo y reincorporarlo en el sistema productivo. Y eso es un reto en sí, porque estamos a años luz de llegar a esa realidad y ver esto aplicado en todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria. Absolutamente. Justamente estamos hablando hoy de este emprendimiento, este lanzamiento, co-creando soluciones para transitar hacia una circularidad de los plásticos. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, con Kevin de Cuba, líder de este proyecto, programa de plásticos circulares en las Américas para Colombia, que implementa, que promueve la Unión Europea. Sí, y sin duda no se trata de satanizar como tal ese invento humano, el plástico, porque, bueno, Kevin, venimos de una pandemia, 2 años, y si algo se resaltó allí es el tema de la salud pública, y si uno mira una UCI, unidad de cuidados intensivos en los hospitales, en las clínicas, pues el 90% de las UCIs está conformado por material plástico y por supuesto que tiene una duración prolongada, que esas componentes de las unidades de cuidados intensivos pues están ahí durante mucho tiempo, pero sí en efecto cuando uno va a un supermercado ya no puede percibir el aroma de las, no sé, especies, las frutas, porque están cubiertas, las manzanas están en una cajita con un plástico y se pierde hasta esa magia, pero sí vale la pena reflexionar en esta cadena productiva que hay elementos plásticos que podemos ir eliminando que no son necesarios. Ahí es donde yo digo, esto es social, esto es económico, esto también es de sensación emocional, Kevin. Sí, es una combinación de todo. Y al final y al cabo, como bien mencionaste, hay usos muy efectivos y funcionales de diferentes variantes de plásticos. Y obviamente en el caso en el sector de salud, hasta en el sector de salud se nota pues avances positivos, donde muchos actores en esas cadenas o sectores también están explorando nuevas innovaciones para mejorar el desempeño respecto a la gestión de esos plásticos después de su uso. Entonces, lo que me gusta o me encanta de todo este proceso es que todos están gradualmente reconociendo que por sí solito no lo van a resolver. La única manera de llegar a cambios estructurales y sistemáticos es crear ecosistemas donde hay colaboración entre el sector público, privado, la academia, centros de investigación, ONGs, etcétera, para conjuntamente ir definiendo soluciones que sean realmente prácticas y viables y que sean compatibles con lo que se angela colectivamente, porque no he encontrado a nadie hasta el momento que está en contra de la idea de sostenibilidad o llegar hacia una realización de una economía circular sostenible. Solo que es un reto grande porque hay muchas brechas en tecnología, conocimiento, acceso a financiamiento, modelos de negocios circulares, pues en este caso sus desarrollos y aplicaciones. Pues hay un gama de retos a cual nosotros como programa estamos aportando nuestro granito y conjuntamente con los colegas y actores acá en Colombia. Claro. En Colombia, a propósito, los desafíos son grandes. Se deben implementar acciones que apunten a lograr, primero, asimilar estas economías circulares. ¿Por qué? Porque se producen 1.2 millones de toneladas anuales de plástico y el 56% de consumo de plástico es de un solo uso. Esa es la realidad en Colombia. Por eso hoy muy importante contar con la compañía de Kevin de Cuba y los oyentes de Caracol Radio lo están escuchando. Él al frente del programa de plásticos circulares en las Américas, una iniciativa de la Unión Europea y por supuesto una necesidad inaplazable
qué hacer con los plásticos en la región. Pues bien, allí se debe conjugar todo, lo público, lo privado, la investigación, la academia y por supuesto los hábitos de consumo. Seguimos adelante en Caracol Radio. Kevin, en el caso particular de Colombia, ¿qué valor puede tener a nivel global y de ustedes que tienen el conocimiento y la experticia que ya hayamos legislado para prohibir y sacar del mercado el plástico de un solo uso? ¿Ese es un primer paso? ¿Cómo lo ven? Pues es algo, dependiendo a quién preguntas esa pregunta, pero desde un ángulo de enviar señales o crear señales desde el sector público hacia el mercado, hacia el sector privado, es importante que haya una visión. Y Colombia es uno de los pocos o los primeros en esta región, por ejemplo, que ha lanzado su Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, Colombia está liderando en este momento toda esta agenda y como parte de este programa, obviamente, surgen políticas y nuevas leyes. Y en lo que acabo de mencionar de plásticos de un solo uso, es un señal donde despierta a todos los actores que, ojo, hay que hacer algo respecto a este tema, porque esto no surge de nada, surge de una observación de muchos retos, contaminaciones, preocupaciones. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Y hasta que llega un punto de impactos a la salud. Entonces, eso es de un lado positivo, porque obliga a todos los demás actores a ponerse las pilas, como se dice en buen paisa. Cierto, muy, muy cierto. Y recordando aquí en Colombia, pues se han presentado casos, Puerto Colombia, en la desembocadura del río Magdalena, en el Caribe. Hay temporadas del año en las que hay montañas de plástico que llegan, que son transportadas por el río, y también observa uno allá tortugas con un anillo de plástico de pronto y una botella de bebida azucarada, la tiene de collar en su cuello la pobre tortuga, o las aves, los peces que consumen plástico pensando que son medusas. En fin, humedales en diferentes ciudades donde pues el tratamiento de los residuos no es el adecuado y se suma todo, plásticos, desechos orgánicos. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Kevin, y en la región, ¿cómo ves, cómo evalúas el estado actual del tratamiento que se está dando al tema de los plásticos y el camino que se debe abrir hacia una economía circular? Pues lo veo muy positivo porque nosotros estamos operando en nombre estratégico de los intereses de la Unión Europea, donde, como bien saben, hay un pacto verde a nivel de la Unión, hay estrategias a nivel europeo de los plásticos, su transición hacia la economía circular. Y lo que observamos en Latinoamérica es que los países son muy receptivos a este tema y cada uno lo está atendiendo de su manera coloquial o su manera contexto nacional. Y Colombia es uno de los países que tiene una bendición en sentido de riqueza, de naturaleza, biodiversidad. Entonces hay muchos programas que también se enfocan en la bioeconomía, que es muy fácil integrar y acoplar con el tema de economía circular. Y los actores con quienes hemos estado conversando y colaborando, todos han sido muy receptivos, muy positivos a sentarnos y explorar conjuntamente cuáles podrían ser esas soluciones. Entonces, me agrada mucho poder trabajar de cerca con Acoplásticos, la creación de toda la industria de plásticos, trabajar con los ministerios del país, Ministerio de Ambiente, MinCit, MinCiencias, etcétera,
Entonces, hay un buen ambiente, un ámbito muy amical, y lo interesante es que todos reconocen que hay que hacer algo. Y allí arranca todo el tema, que haya algo en común, que todos dicen, esto vale la pena dedicar el tiempo y energía. Ahora, ¿qué surgirá de esos procesos de innovación? Es algo que no sabemos de antemano, porque esa es netamente la idea, no predefinir los objetivos, es simplemente dejar el proceso, caminar su proceso de natural, orgánico, y que surjan ideas creativas. Y nuestro programa está acá para apoyar esos procesos, para ojalá llegar a soluciones concretas que puedan apoyar a la implementación, por ejemplo, de esas leyes de prevención en este caso de los plásticos de un solo uso, explorar alternativas sostenibles. Y porque eso tampoco es fácil, ¿no? Como decir, me cambio de plástico a vidrio o papel o cartón, porque cada uno tiene su cadena de valor y su ciclo de vida y posibles impactos. Entonces, todo depende del contexto y localización. Sí, total. Y hablabas de Acoplásticos, allí está al frente Daniel Mitchell, y ellos sin duda le están apuntando a esa transformación y al ser sostenibles en la cadena productiva de este tema del plástico. Igual viene un nuevo gobierno que le apunta mucho a lo verde, a la bioeconomía, y pienso que se crea un ambiente adecuado de Kevin para avanzar hacia la búsqueda de ese programa de plásticos circulares que sea efectivo en una economía efectivamente circular. Bueno, Kevin, ¿cómo ha sido la experiencia en Brasil? ¿Qué podríamos aprender de Chile? ¿Y cómo les ha ido en Canadá con este programa? Muy positivo, en el sentido de que Chile, como sabemos, ya fue uno de los primeros que lanzó su pacto nacional hacia los plásticos. En Brasil tenemos muy buena recepción, especialmente del sector privado, pues donde hay muchas empresas, emprendedores, startups, que están muy interesados en cómo ofrecer una solución a toda esta temática de plásticos. Y en el caso de Canadá, que por ser un país con un carácter muy diferente a los países del sur, nos sorprende que aún hay muchas brechas en conocimiento y educación. Porque uno piensa a veces que uno ya está mucho más informado y que hay leyes ya que dirigen a todos los actores hacia cierto fin, pero nos sorprende también observar que hay muchos vacíos y áreas para mejorar, y donde colaboración con los países del sur y con nosotros desde la Unión Europea justifica continuar este diálogo, interacción, cooperación técnica, para colectivamente llegar a soluciones que sean aplicables en diferentes contextos, ¿no? Porque no hay una solución única para todo. Cada cosa depende de sus contextos y localización. Sin duda. Kevin, también se plantea un escenario importantísimo para la investigación científica, la innovación y las nuevas tecnologías. Jóvenes, universidades, centros de investigación, pues tienen allí la oportunidad de repensar el presente y futuro del uso de los plásticos, ¿por qué no también la degradación de ese mismo material, reutilización del mismo? Allí hay un escenario interesante para los científicos y emprendedores. Sí, seguramente, y eso es algo que tenemos como bien identificado como un pilar esencial, pues la palabra innovación, para poder facilitar esa transición hacia una economía circular, porque sin innovación, sin investigación y desarrollo, va a ser un reto grande, porque las ideas, soluciones innovativas son los que nos dará la oportunidad de repensar el modelo de negocio, repensar la aplicación de materiales, repensar y reconfigurar cómo funciona la industria. Y esto se extrapola al final a un cambio sistemático, al cual mencioné originalmente, que la economía circular se trata de un cambio sistemático de toda la manera de cómo nos organizamos como seres humanos y intercambiamos valor. Y eso, con otras palabras, es cómo está compuesto y funciona nuestras economías. Entonces, arranca desde un nivel micro hacia meso y luego macro nivel. Entonces, esa es pues de ahí pues surgen los cambios y
ojalá que se puedan replicar y escalar soluciones que sean compatibles con la economía circular. Claro. Kevin, a nivel político, pues en el continente se están dando cambios y cambios que apuntan también a redireccionar la economía. ¿Cómo llegar a ese cambio de modelo económico lineal que estamos hoy para que sea circular? ¿Qué debemos hacer? Esto debe partir desde la academia, pasar por el legislativo, iniciativas, el mismo sector público, el sector productivo. Es un reto tenaz, complejo, Kevin. Pues una cosa es que realizarse en sentido de como país, como ciudadano de este país, Colombia, las fortalezas que el país tiene. Tenemos que observar que la economía de Colombia depende primordialmente de dos sectores económicos grandes. Uno de extracción de recursos naturales y dos de agricultura intensiva. Entonces son economías primarias, donde básicamente se comercializa commodities, no sé cómo se dice en español. Sí. Y mayoría de esos insumos se exportan al exterior, y especialmente cuando hablamos de minerales o metales que van hacia, por ejemplo, Asia, y allá lo manipulan y lo convierten en productos de alta tecnología, por ejemplo, un celular, un computador o X. Estos pasan por otras regiones económicas, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, y luego terminan acá a un precio mucho mayor, precio premium. Sí. Mientras que esos insumos provienen de este territorio, del país. Ahora, una premisa tras de la economía circular es cómo hacer ese salto, como se dice en inglés, leapfrog, ese salto a fortalecer la industria, la capacidad productiva del país, pero alineados con esos principios de la economía circular y combinándolo con innovación. Si podemos llegar a un punto de combinar esos ingredientes, reconocer las fortalezas del país que está bendecido con recursos naturales, de todo que uno lo puede imaginar, no solamente a nivel de biodiversidad, pero también recursos naturales para ser comercializados. Y si hay un foco en cómo invertir en la capacidad humana, institucional y capacidad financiera para facilitar ese salto, ese leapfrog, creo que hay un potencial significativo para el país Colombia de posicionarse como un país líder en esta agenda de una economía circular global. Claro, y hay una situación adicional. Pero es cuestión de darse cuenta claro. de las oportunidades y fortalezas que el país tiene. Claro, Kevin, tú lo has dicho claramente y nos pones a pensar y a reflexionar. Y si nos ponemos a analizar un tanto el contexto geopolítico internacional derivado de lo que es el conflicto Rusia-Ucrania, pues ya la Unión Europea, el G7 ha dicho que van a repensar la compra de carbón, por ejemplo, para la generación de energía. Nosotros vendemos carbón, Colombia vende carbón, y empiezan a potenciar energías renovables para no depender del carbón o del gas ruso. En fin, está dándose un cambio a nivel orbital que nos obliga a cambiar, Kevin. Sí, el reto es cambiar de qué manera. Ok, sí. Porque uno es muy inteligente como país pensar en su, como se dice, national security, su seguridad nacional, en tratar de ser menos dependiente de volatilidad de precios del mercado internacional, por ejemplo, suministro de energía en el caso de Europa. Pero acá en Colombia, como ya mencioné, hay todo lo que el país Colombia necesita. No hay que, digamos, importar nada de afuera. Lo que sí se tiene que dar cuenta es cómo aprovechar los recursos e insumos que hay de una manera sostenible. Y ese es un reto en sí, cómo llevar a cabo ese cambio que sea coherente también con esa visión a largo plazo. Porque activar y seguir explorando carbono, eso va en línea recta contra toda la política y los objetivos de cambio climático, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy coherente en tomas de decisiones que sean coherentes con esos principios y ser muy, enfocarse en cómo mejorar gradualmente ese proceso de innovación acoplado con soluciones prácticas que sean
económicamente viables ahora y en el futuro. Claro. Y bueno, Kevin, en este evento de apertura, co-creando soluciones para transitar hacia una circularidad de los plásticos, ¿cuáles serían las 2, 3 conclusiones que quieras compartir como puntos claves que debemos tener siempre pendientes y que ustedes analizaron aquí en Bogotá y que podamos compartir con todos los amigos de Caracol Radio, los oyentes de Planeta Caracol? Sí, pues básicamente para lograr llegar a una economía circular de los plásticos, tenemos que reconocer de qué están compuestos los plásticos. Ese es un tema que ha sido bastante delicado, conversando con actores que actualmente dependen de la continuidad de comercializar productos a base de plásticos. Es simplemente el hecho que el 95% o más de todos los plásticos que circulan en la economía siguen siendo derivados de petróleo. Entonces, eso en sí es un reto. Es como el elefante blanco en la sala, the white elephant in the room, Sí. porque muchos de los actores y colegas hablan de reciclar los plásticos, pero muy pocos hablan de esta continuidad de dependencia del sector petroquímico. Ahora, sin decir que esto lo vamos a resolver de un día a otro, pero sí hay que por lo menos poner a la mesa y conversarlo. Y especialmente si país Colombia sigue siendo un país que importa o depende de resinas vírgenes que vienen del exterior. Entonces, hay una combinación de factores de poner las cosas en la mesa y por lo menos poder conversarlos. Y dos, es que la composición del producto importa, pero también su diseño. ¿Cómo vas a garantizar su diseño adecuado, intencional, para que después de su primer uso alguien más lo podrá pues recuperar y tratar de una manera costo efectivo y poder llegar a los monómeros o elementos básicos para poder reincitarlos en el sistema productivo? Ese es el segundo pilar. Sí. Y el tercer pilar es colectivamente con los fabricadores, manufacturadores, también trabajar de cerca con el sector, pues los ciudadanos en su totalidad, para informarles, educarles y explicarles las diferencias de cada innovación, para que aporten también en este cambio de transición y ayudar a la industria a poder cerrar esos ciclos. Pues tiene que ir acompañado con concientización, educación, mientras que innovan. Esos son los elementos claves, creo. Muy importantes. Pensando en voz alto acá, que serían los elementos claves. Claro. Y en el caso de Colombia, obviamente, seguir con esta agenda, seguir formando parte de no solamente este proyecto de CPAP, de plásticos circulares en las Américas, pero nos encanta también colaborar con todas las demás iniciativas, programas, para así creando un ecosistema donde hay un intercambio continuo y intercambio de conocimiento, experiencias, buenas prácticas y soluciones. Claro, porque esto solamente se llevará a cabo trabajando juntos. Es cierto. Y un dato que te comparto, Colombia tiene reservas de petróleo solo para 7 años. De aquí a futuro, las de gas son un poco inferior, las de otros minerales, bueno, un poco más amplias, pero en el tema del petróleo, esto también nos pone en un escenario en el que hay que comenzar a repensar nuestra generación de energía, nuestros modelos de movilidad que no sean combustibles fósiles. Se está avanzando en vehículos eléctricos, híbridos. En el caso de Bogotá, ciudad donde tú estás, el sistema público Transmilenio tiene buses ya eléctricos, otros a gas, otros con menor impacto en el medio ambiente. Entonces estamos en tiempos de cambio, como lo diría en su momento una banda, The Eagles, que también marcó hitos cuando hubo cambios en la Europa y se cayó la cortina de hierro. Pues bueno, aquí estamos viendo un momento también importantísimo, Kevin, de cambio, del cual mis amigos, los oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol, también pueden ser partícipes. El gobierno, el sector productivo, los investigadores, los que quieren innovar la tecnología, todos debemos sumar allí, Kevin. Creo que tú nos has dado unos elementos importantísimos a partir de lo que has sido co-creando soluciones para transitar hacia la circularidad de los plásticos. Y de mi parte, Kevin, agradecerte por compartir estos minutos en esta mañana de sábado aquí en Bogotá, en Colombia, en Caracol Radio, porque al cierre de semana hemos tenido un calorcito no tan parecido como el de Aruba,
pero un calorcito rico, con un cielo despejado, con unos cerros orientales verdes que espero por favor te agraden y no te hagan añorar a Aruba. Sí, pues me agrada tu resumen de esta entrevista, que al final y al cabo la economía circular se trata de un cambio de paradigma, Sí, total. un cambio de conciencia colectiva. Y con esas últimas palabras te quiero agradecer para esta entrevista y espero que podamos conversar más en el futuro y invitar a todos los actores de la cadena de valor de plásticos o los interesados a contactarnos a nuestra página web y otros medios para así formar parte de este proceso de co-innovación y co-creación. Y ojalá llegar a soluciones prácticas y que realmente generan impactos positivos. Así es. Por favor, recuérdanos tu página web para que muchos de los oyentes y muchos de los actores de la cadena del plástico pues puedan contactarte y puedan estar en comunicación con ustedes. Sí, pues está definido en inglés. Sí. Entonces es www.circularplasticsamericas. circularplasticsamericas.eu de la Unión Europea. Perfecto, perfecto. Esa es la ventana de comunicación y a partir de esta charla amable, deliciosa, profunda y trascendental, pues de mi parte Kevin de Cuba, líder del proyecto CPAP para las Américas de la Unión Europea, el tema de los plásticos, la circularidad, gracias por entregarnos todos estos elementos y muy seguramente desde ya que damos casos. Conversemos en un tiempo a ver cómo hemos avanzado, hacemos un corte de cuentas y miramos qué hay que mejorar. Kevin, felicidades y buena estadía aquí en Colombia. Muchas gracias y hasta luego. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.